lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles en este día jueves, día que iniciamos ya el periodo vacacional, especialmente para el sector público y sobre todo también el octavo mes del año. Queremos y quiero aprovechar dar un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que dieron su tiempo para poder felicitar a todos los periodistas del país, a todos los que ejercemos esta noble profesión. Así es que muchísimas gracias por esos saludos que nos hicieron llegar. Así es que a esta hora de la mañana, sin duda alguna, vamos a arrancar ya poniéndole ese toque vacacional y vamos a hablar precisamente sobre este plan del periodo vacacional que tienen previsto las autoridades y específicamente del Viceministerio de Transporte, que estarán intensificando desde luego controles antidoping a nivel nacional para evitar accidentes. Temas como esto vamos a tener esta mañana, por lo cual les invito a ustedes a que me acompañen. El Viceministerio de Transporte tiene previsto intensificar los controles antidoping a nivel nacional durante las vacaciones agostinas. Esta medida tiene como objetivo principal garantizar una movilidad segura para nacionales y extranjeros y así reducir significativamente los siniestros viales causados por conductores bajo la influencia del alcohol y otras sustancias. Durante este periodo se tiene previsto ejecutar 1.250 dispositivos de control vehicular, desplegando a más de 15.000 elementos de diversas instituciones. La coordinación con la PNC y Fosalud será clave para el éxito de esta iniciativa, duplicando el número de pruebas de alcoholemia en comparación con el año pasado. Según cifras de las autoridades, durante este año se ha logrado la detención de 1.343 conductores peligrosos. Esto representa un incremento del 46% comparándolo con el mismo periodo del año pasado. Para conocer todas las acciones que va a implementar el BMT en estas vacaciones, hoy nos acompaña en Diálogo 21 el viceministro Nelson Reyes. Para Diálogo 21, Alexis Juárez. Bien, muchísimas gracias, Alexis. Quiero darle la más cordial bienvenida al viceministro de Transporte, Nelson Reyes. Viceministro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto siempre estar aquí con ustedes. Un saludo a la población salvadoreña que nos está sintonizando. A ver, detállenos un poquito en qué consiste estos dispositivos de control que se van a implementar durante el periodo vacacional y sobre todo también cómo estará la cobertura completa de cara al inicio de este periodo que sin duda alguna arranca hoy con muchas festividades, especialmente para la ciudad capital donde se celebran las fiestas patronales. Claro que sí. Bueno, nosotros sabemos que en vacaciones agostinas, en esta semana que se viene, pues las personas van a aprovechar para salir a visitar diferentes puntos turísticos, para estar con la familia, para tener un momento de sano esparcimiento, para celebrar como ellos mejor les plazca. Pero en ese sentido nosotros como gobierno y como Viceministerio de Transporte en específico vamos a estar desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional para garantizar una movilidad segura, tanto de los turistas nacionales como de los extranjeros. Vamos a establecer, como ya es esperado en cualquier periodo vacacional, una serie de controles tanto a vehículos particulares, transporte de carga, transporte colectivo, así como diferentes medidas de agilización de tráfico, solo que ya para este tipo de temporadas sabemos que el flujo vehicular cambia bastante y pues ya no se concentra en las entradas y salidas del área metropolitana de San Salvador, sino que se concentra en principales puntos turísticos, playas, volcanes, lagos, en fin, un sinfín de atractivos turísticos que tiene nuestro país y nuestros elementos van a estar enfocados ahí. Los controles son en todo el territorio nacional y asimismo también se tienen programas de atención como el de MOP Te Asiste, que es el de la grúa gratis en todo el territorio. A ver, detrás de todo esto está lamentablemente esa cifra, esa estadística de accidentes, ministro. ¿Cuál ha sido el impacto y cuál ha sido el tratamiento
que desde un ángulo de autoridad responsable de normar, regular tráfico y todo esto, se tiene, porque quieras o no, y lo conversaba precisamente con el mismo ministro de Salud, el impacto, digamos, en el área de servicio de salud es grande, es notorio el tema de los accidentes, ¿no? Por supuesto. Aparte de perder vidas, ¿no? Claro. Que, lamentablemente. Y qué bueno que mencionamos específicamente el tema de salud, porque de hecho a finales del año pasado nosotros hicimos una coordinación con el Ministerio de Salud, quienes tuvieron a bien, tanto el ministro Alaví como todos sus directores, el poner a disposición también los médicos de Fosalud para poder agregarse o para poder sumarse a los esfuerzos que se están realizando en cuanto a antidoping. ¿Por qué es necesario tener médicos? Recordemos que cuando hablamos del delito de conducción peligrosa, como tal, un delito, pues la persona capturada tiene que pasar por un proceso judicial. Y claro, ellos tienen todo el derecho de contratar sus abogados, de contratar una defensa. Lo primero que intentan desestimar es la idoneidad de la persona que realizó la prueba, como una medida de defensa, digamos. Entonces, para nosotros cerrar cualquier tipo de grieta que pudiese haber en ese sistema o cualquier oportunidad que hubiese de escapar de las responsabilidades que tiene ese conductor en estado de ebriedad, que estaba en estado de ebriedad, pues nosotros ponemos personas a las cuales no se les pueda cuestionar la idoneidad de realizar una prueba. El aparato de alcoholemia lo puede manejar, digamos, una persona bien entrenada, un día de capacitación, medio día de capacitación, basta para poder realizar la prueba, pero agregándole el elemento de que son médicos también, pues eso ayuda a que no se pueda desestimar la idoneidad de la persona. En ese sentido, nosotros teníamos inicialmente 8 médicos antidoping contratados en nuestra unidad, y con eso realizábamos todos los esfuerzos el año pasado. A finales se agregan los médicos de Fosalud, y al tener disponible toda esa cantidad de médicos en todo el territorio nacional, esto no solo nos permite incrementar la cantidad de pruebas que se han realizado, sino también incrementar la cantidad de lugares que ahora podemos alcanzar. Y es algo que se ve reflejado también en las cifras, en las estadísticas. Si nosotros comparamos el número de pruebas que habíamos realizado para esta fecha el año pasado, en el 2023, vemos que andábamos alrededor de 20,000 pruebas de alcoholemia realizadas. Hoy, a esta fecha, 2024, pues ya tenemos más de 46,000 pruebas realizadas. Es más del doble de las pruebas. A ver, tengo un dato particularmente en ese tema, viceministro, que dice que este año se ha reportado un incremento del 46% en conductores detenidos por conducción peligrosa. Así es. La cantidad de detenidos también se ha visto incrementada. Si nosotros vemos la cifra del año pasado para esta fecha, esto no estoy hablando solo de la temporada de agosto, estoy hablando desde todo el año, desde el 1 de enero. Claro. Hasta esta fecha, pues el año pasado se tenían 926 personas capturadas por el delito de conducción peligrosa. Este año, 2024, tenemos 1,348 personas. Solo en estos días, desde que lanzamos el plan el lunes, se han capturado 16, y es un incremento con respecto al año pasado de 422 personas. Ahí viene el incremento del 46% en la cantidad de detenidos. La pregunta que surge inmediatamente es, bueno, quiere decir que la gente no está entendiendo, quiere decir que pues algo no se está haciendo bien. Pero lo cierto es que hay cifras o logros ocultos detrás de estas estadísticas, y por eso mencionaba también el contexto de estos nuevos insumos que ahora tenemos con el personal de Fosalud, que nos permite incrementar controles y nos permite llegar a lugares donde antes no se pensaba que se iban a poner controles, o nos permite tener una mayor cantidad de ellos. Menciono el claro ejemplo de el cierre de las fiestas Julias en Santa Ana este fin de semana pasado, en el que instalamos un dispositivo robusto de cerco antidoping con una patrulla que andaba buscando activamente personas que estuvieran conduciendo bajo los efectos del alcohol, es decir, un control móvil también, y se capturaron un total de 25 personas. Esto rompe récord también en la cantidad, en el mayor número de personas detenidas en un solo dispositivo, que había sido de 23 históricamente, pues hoy pasa a ser de 25 por este control que se realizó en Santa Ana. Y de la misma manera, así como la gente pensaba, no, ¿cómo se van a venir aquí a meter a las fiestas Julias? ¿O cómo se van a poner afuera de un estadio después de un concierto? Claro. O afuera de un evento privado? Pues
ahora tenemos la capacidad de incrementar ese número de controles y claro que sí, tenemos toda la autoridad para ponernos en los lugares que creamos convenientes y en las fechas que creamos convenientes. Ok, vamos a aprovechar en honor al tiempo, darle paso, porque el propósito de contar con la presencia del viceministro de Transporte acá en nuestros estudios también es poder interactuar con ustedes y formular comentarios, preguntas que nos permitan también lograr despejar cualquier tipo de dudas, ver las sugerencias que se hacen con relación a los temas y al trabajo que realizan. Tenemos una primera pregunta en pantalla, producción, me decían, vamos a ver. La pregunta dice así: buenos días, ¿por qué se permite estacionarse en doble fila? Dice. De hecho, esto no es algo que sea permitido y si es algo que ha estado sucediendo, nosotros también agradeceríamos que nos lo hagan saber en nuestras redes sociales. Y de cualquier forma, la instrucción que tienen pues todos nuestros elementos es que si detectan este tipo de conductas, pues también se puedan corregir en el momento. Pero es algo que se puede también hacer la denuncia y podemos nosotros atenderlo. Ok, me dice en producción que tienen un ejemplo de esto, porque era muy ambiguo, que lo ha enviado también ahí el televidente. Veamos, ahí está. Se estacionan, hay 2 carriles y se ocupa para estacionamiento el otro. Ahí está. Es el ejemplo que nos envían. Este es sobre el 85. El 85, Avenida Sur. Ok. Nosotros vamos a tomar... Sí, ahí está, mire, ocupan el carril que debería desplazarse para poder estacionarse. Creo que eso debería de quitarse, porque al final congestiona. Mire, ahí está el congestionamiento ya en el otro carril. Sí. Sobre esa ¿Nos hace falta mucho esa parte, viceministro? Hay un tema importante. Ser más drástico, ser más duro a veces, porque a veces nosotros nos estacionamos donde en verdad no debería ser así, ¿no? No, por supuesto que no. Ahora, uno de los cambios más difíciles que se puede hacer en la sociedad es el tema de la cultura, definitivamente. Y yo creo que hay demasiadas conductas que han estado demasiado normalizadas por mucho tiempo en nuestra sociedad salvadoreña. Una de ellas es pensar que los vehículos se pueden dejar en cualquier lado. Una persona que adquiere un vehículo es importante que adquiera también la responsabilidad de todos los cuidados que lleva el tenerlo. Uno de ellos es dónde se va a estacionar o cómo lo va a estacionar. En este lugar en específico, pues también es un lugar complicado, dado que hay una comunidad ahí que no tiene acceso, digamos, a un estacionamiento, pero tomo también yo el dato de la denuncia y vamos a buscar soluciones para ese sector en específico. Pero también es para que la calle la agarren de parqueo, o sea, si no complican lo demás. Correcto, o por ejemplo los casos en los que reservan parqueos, ya sea comercios o... Interesante. Eso no se puede hacer, poner conos, obstáculos o barriles. Cuando usted vea conos en alguna calle o avenida, quítelo y si no está de alguna manera, eso es ilegal, ¿no? Si no es un eje preferencial y se puede estacionar el vehículo ahí, nadie tiene derecho a reservar, a menos que esté obstaculizando un acceso, un portón, el ingreso a alguna vivienda, algún comercio. Eso sí no se puede hacer, pero en el caso de las vías públicas en las que sí está permitido el estacionamiento, pues entonces ahí sí se puede estacionar y puede hacerlo aun cuando hayan obstáculos. En realidad no está permitido poner ese tipo de obstáculos. Bueno, me dicen que hay otra pregunta también ahí del televidente. Vamos a ver. Dice Ernesto, buenos días, pregúntenle al viceministro por qué no permiten que el semáforo regule el tráfico. Por ejemplo, el semáforo está en rojo y le dan paso al otro carril cuando el semáforo cambia a verde. Los gestores de tránsito no permiten el paso y mantienen a los conductores ahí al menos unos 5 minutos mientras el semáforo sigue cambiando. Sí. Ahora, hay que ver también cuál es el objetivo de ese tipo de medidas y en esto sí hay que ser francos, digamos. Cuando los gestores realizan un doble tiempo, que es así como le llamamos nosotros, en uno de los semáforos, en alguna intersección, lo que se está intentando hacer es favorecer aquel flujo vehicular que está más cargado, aquellas arterias que tienen una mayor carga, una mayor congestión. Claro está que eso afecta a los otros... Sí, pero no tiene la carga vehicular. A las otras arterias, pues que tienen una carga vehicular menor una vía secundaria. Sí. Sabemos que esto puede generar algún tipo de molestia, pero estamos avanzando a que esto también vaya cambiando. Estamos en un momento de transición en este momento donde ya los semáforos que han sido instalados están siendo conectados en este momento al centro de monitoreo y ya el personal del Viceministerio de Transporte está recibiendo capacitación
inspecciones para poder hacer incluso las programaciones a distancia desde el centro de monitoreo. Porque yo quiero resaltar, y voy a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de esto, porque quiero resaltar que el sentido común debe de ser prioridad para el gestor o el agente de tránsito a la hora de ver en un carril una carga vehicular mayor que otro carril de menor cantidad de vehículos, para darle viabilidad al que tiene más carga, aún, ¿verdad?, dejando a un lado la sincronización del semáforo. Correcto. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Pues, claro, ¿verdad? Y esto de alguna manera pasa. Este servidor transita mucho entre la avenida Bernal y la San Antonio Abad, y perdón un poco el ejemplo, pero lo digo a manera de poder ser, digamos, una voz que sugiere de que ese criterio lo mantengan siempre vigentes los gestores de tráfico, que vean que en la mañana la mayor cantidad de vehículos que vienen o vienen del occidente hacia San Salvador o vienen del norte también hacia el sur. Las principales entradas hacia San Salvador son las que se favorecen en la mañana, e igual las principales salidas son las que se favorecen en horas de la tarde. Definitivamente. Vamos a continuar con más preguntas después de esta pausa comercial. Aprovechamos precisamente a esta hora de la mañana para invitarles a ustedes a degustar una buena taza de café. Y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Así es que desde ya tiene la invitación. Continuamos conversando con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, y estamos interactuando, recogiendo insumos, preguntas que ustedes nos están formulando, precisamente a través de nuestro número de WhatsApp. Vamos a ver, aquí hay una que está relacionada con la siguiente contenido. Dice: buenos días, Ernesto, quisiera saber qué dice el señor viceministro. Hay demasiadas motociclistas sin licencia. ¿Qué está pasando o qué está haciendo el BMT? Está regulando las ventas de motos en agencias. Y tengo acá una declaración que hacía también el consultor de Tránsito y Seguridad Vial. Esto lo dijo en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Benedicto Perlera decía: del 500,000 de motociclistas, con suerte tenemos unos 100,000 personas nada más con licencia. ¿Es esto cierto? ¿Cómo pueden andar sin licencia? Ese dato está erróneo, porque de hecho, según nuestras estadísticas, del 500,000, el 60%, alrededor del 60%, tienen licencia de conducir. Esto es arriba de 250,000 conductores ya con una licencia de conducir específicamente para motocicleta. Y yo creo que es importante que hablemos de ese tema, de los motociclistas, no por un tema de generar una rencilla entre automovilistas y motociclistas, sino porque son usuarios vulnerables en la carretera. Ellos no cuentan con elementos de protección como el chasis de un vehículo que les ayuda a absorber los golpes ante un choque, ante una colisión. Ellos absorben el golpe con el cuerpo. Y el único elemento de protección es un casco que debería de ser certificado, pues, para poder protegerlos de mejor forma también. Pero otro tema importante es la experiencia. Y cuando nosotros solicitamos que anden con sus documentos al día, con su licencia de conducir, no es simplemente por un hecho de que necesite un documento de identidad adicional al DUI que tenga su foto y su nombre. Es un tema de que ese documento, la licencia de conducir, garantiza que esa persona ha pasado por todos los exámenes prácticos, teóricos, psicológicos, visuales, que pues garantiza que tienen las aptitudes necesarias para conducir una motocicleta de la forma adecuada. La experiencia es un factor importante, pero si no se tiene ni la experiencia ni la teoría, eso puede ser una combinación mortal, ¿verdad? Sumado con la imprudencia que podría tener algún tipo de conductor que no conozca bien los riesgos de conducir una motocicleta. Es importante que se vaya exigiendo cada vez más, y lo hemos estado haciendo, que los conductores de motocicletas tengan su licencia de conducir. Por ahí decía que tanto se está regulando en cuanto a las ventas agencias, por ejemplo. En las agencias. Y ahí entraríamos en un tema algo complicado también de si se le va a exigir una licencia de conducir a las motocicletas, a los motociclistas, para que pueda adquirir una moto, también tiene que exigírsela a los demás conductores, ¿verdad? Cualquiera que adquiera cualquier otro tipo de vehículo. Sería más o menos la misma idea, pero entraríamos en un tema de una persona no necesariamente va a comprar un vehículo para uso personal, puede ser para el uso de la empresa, puede ser, entramos en un tema de discusión de el derecho a la propiedad privada también. Entonces, es algo que sí se tiene que regular,
pero se tiene que hacer también de la forma adecuada. Nosotros hemos estado incrementando los controles, como mencionaba, hace un par de años esta proporción de licencias de conducir por la cantidad de motocicletas que había en el parque vehicular andaba abajo del 50%. Ya en este momento anda por encima del 60%. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer todavía. Se le hace el llamado constante también a la población y se tiene constante comunicación con diversos grupos de motociclistas para que también ellos vayan promoviendo. Vamos a ver, tenemos otra pregunta. Vamos a ver qué dice lo siguiente. Buenos días, Ernesto. Tengo una pregunta sobre la semaforización. Dice, ¿qué ha pasado con ella? ¿Están funcionando todos los semáforos y por qué no están sincronizados la semaforización? De hecho, es lo que mencionaba anteriormente. Estamos en un punto de transición específicamente para el Viceministerio de Transporte, porque poco a poco ya se están haciendo la conexión de todos los semáforos con el centro de monitoreo y ya se está capacitando al personal que va a estar en dicho centro de monitoreo y que va a tener el control de la programación de los semáforos. Por ahí preguntaban, bueno, cuando se da doble tiempo, sí se está beneficiando al flujo que tiene una mayor carga vehicular y se afecta definitivamente, lo sabemos, al flujo que tiene una menor carga. Pero cuando se tenga la programación a distancia, ya no va a ser necesario darle un ciclo completo a esos semáforos que tienen una mayor carga, ese sentido que tiene una mayor carga. De inmediato se puede dar 30 segundos más, 15 segundos más, 1 minuto más, de forma completamente remota, y esto también va a facilitar esa dinamización que se tiene de los diferentes corredores y esa sincronización en efecto que se tiene con ellos. Ok, vamos a ver, tenemos otra pregunta. Hola, buenos días, dice el público. Ernesto, quisiera consultarle al viceministro si considera igual no tener licencia a no portarla, es decir, ¿acaso no es posible tecnológicamente verificar si el conductor tiene o no licencia? De hecho, son dos faltas separadas, son dos faltas diferentes. El no tener licencia, porque no la ha adquirido, nunca la ha sacado, es una falta más grave que el no portarla en el momento en el que está conduciendo. Y se hace esa distinción, pero ambas son faltas, obviamente, de distinta gravedad. Ok, tenemos otra pregunta también para que usted pueda, el número de WhatsApp para que usted pueda enviarnos. Vamos a ver, tenemos otra pregunta que nos está formulando el público. Me dice que ya la van a colocar. Viceministro, ¿existen semáforos? Aquí hay otra pregunta que están formulando por otro medio. ¿Existen semáforos, encuestas? Dice acá, saludos Ernesto y también al viceministro, buenos días. ¿Qué pasa con los semáforos en las cuestas y redondeles? En las cuestas, sí, me imagino. No vería... ¿Es correcto poner un semáforo en una cuesta, en una pendiente? Tendría que revisar el caso en específico. Sí. No veo una razón técnica como para decir no tendría que ponerse uno. Posiblemente si es una cuesta demasiado inclinada, no tendría que ponerse, pero por eso menciono, tendría que ver el caso. ¿Y en el caso de redondeles? En el caso de redondeles, hay redondeles aquí actualmente que ya tienen semáforos, como es el caso de El Salvador del Mundo. Eso va a depender también de la necesidad que haya en cada lugar y de los estudios que se realicen de ingeniería de tránsito, la necesidad que se tiene en cuanto a los diferentes semáforos. Como digo, ya hay unos que están en funcionamiento, en El Salvador del Mundo se tiene, no genera mayor inconveniente, y así se podría agregar otros si se considera necesario y si los estudios de tránsito indican que eso podría ayudar. Eso sí, y en esto quiero ser bastante claro, si se llega a realizar alguna instalación de semáforo en redondel, igual eso está supeditado a los estudios, pero también a lo que se vea también en la práctica, ya en la ejecución. Si eso llegara a resultar complicado, también se puede tomar la decisión fácilmente de retirarlo y colocarlo en cualquier otro lugar. Bueno, sanciones para quienes en su momento... lo hace como una norma, como una costumbre, transitar a veces utilizando el semáforo y también a veces está maquillándose, ¿no?, la persona. Sí, y ese tema es de suma importancia, porque cuando nosotros miramos las estadísticas y vemos cuáles son las principales causas por las que ocurren los siniestros viales y por las que están muriendo personas a causa de esos siniestros viales, la principal de ellas, y que lo ha sido así ya por un largo tiempo, es la distracción a la hora de conducir. Y ahí vemos en las imágenes que hay muchas formas de distraerse. Puede ser el ir haciendo cualquier otra cosa.
revisando el café, limpiando porque se le derramó, ordenando la comida que esté ingiriendo, pero sí eso genera distracción, eso puede significar la diferencia entre unos cuantos segundos de distracción y tener un incidente, pero el enemigo principal cuando nosotros hablamos de distracción al volante es el teléfono celular. Ese es el enemigo principal. Aquí me dicen que también, mire, una pregunta, dice, ¿por qué ahí está, la pregunta dice, buenos días Ernesto, ¿se supervisan a los gestores de tránsito? A veces se les ve metidos en el celular y en ubicaciones innecesarias. Gracias. Sí. Todas las operaciones son perfectibles, no puedo pretender que haya una operación perfecta y siempre estamos dispuestos a tomar recomendaciones y a tomar las mejoras que se puedan hacer. Claro que son supervisados, de hecho hay ciertos elementos que fungen con esa función de supervisar y de coordinar. A veces también pueden estar utilizando el celular para poder enviar reportes de las diferentes situaciones que se pueden estar generando. Y en cuanto a si es conveniente o no tenerlos en ciertas zonas, es algo que también depende del criterio que se esté tomando a nivel general. Hay cuestiones que podrían no estarse viendo en ese momento, ¿verdad? Cuando se pasa simplemente rápidamente por una vía. Bueno, el tiempo se nos fue, pero qué bueno que hayamos interactuado mucho con el público. Creo que son preguntas válidas y que, si lo vemos desde el punto de vista de la sugerencia, sirven para poder de alguna manera mejorar todos esos dispositivos que son necesarios tenerlos para tener una mejor movilidad, especialmente en horas pico. Claro que sí. Viceministro, gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación, gracias a la población que nos ha sintonizado y recuerde conducir con precaución y si va a salir en estas vacaciones, revise su vehículo, conduzca con velocidad moderada, use el cinturón y lleve al día sus documentos de tránsito. Bueno, nos vamos a la pausa, 7:31 y regresamos con la segunda parte del programa. Quédese con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de día jueves. Vamos en esta segunda parte del programa a hablar acerca del uso de energía en el sector domiciliar, lo cual busca desde una perspectiva, como es el caso del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, indagar sobre el uso que cada familia le da precisamente al tema energético, al tema relacionado con nuestros recursos naturales para poder de alguna manera cocinar. Este es un tema que me parece que es interesante colocarlo en perspectiva esta mañana para que podamos conocer cuáles son los alcances y cuáles son los objetivos que se tienen. Y para eso hemos invitado al ingeniero Carlos Varga, él es técnico ambiental del CESTA, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ingeniero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un agradecimiento de parte del CESTA por darnos la oportunidad de compartir con ustedes por un tema que consideramos de suma importancia. Y aprovechamos también para reiterar nuestra felicitación por el Día del Periodista que estuvieron ustedes celebrando, ¿verdad?, en esta loable tarea de informar, y que también para el tema que nosotros traemos este día, la participación de los medios de comunicación es clave, porque la población debe estar informada de la mejor manera posible y en un tema tan crucial como es la energía. Ok, interesante. ¿Por qué y cuál es la importancia de hablar de el uso de la energía en el sector domiciliar? Cuénteme un poquito sobre eso. Bueno, esta mañana yo leía en un artículo periodístico del Cono Sur de que con la llegada de la niña que se nos viene a partir de este mes supuestamente, se esperan impactos que no se habían visto, ¿verdad? Y principalmente por la duración que ha tenido el fenómeno del Niño hasta la fecha. Y uno puede decir, ¿qué relación puede existir entre esto? Y ahí hay un tema. ¿La niña es sequía? La niña es humedad. Es humedad, es más agua, ¿no? Sí, es más agua. Sí, pero el niño es más sequía, ¿no? Sí, pero el tema es de que ha habido un periodo de duración del Niño mayor. Exacto. Entonces es primera vez y se está a la expectativa de qué implicaciones tiene eso. Pero ¿cuál es la relación con el tema que nos trae esta mañana?
Y vinculado con lo que el viceministro tenía anteriormente, el transporte. ¿Cuál es la fuente de energía que principalmente se utiliza para el transporte? Son combustibles derivados del petróleo. Y allí viene la vinculación exacta, ya que estamos calentando el planeta. Y calentando el planeta significa que la enfermedad tiende a empeorar en cuanto a los impactos climatológicos en el mundo. ¿Por qué las energías renovables? Y aquí partamos de que es una energía no renovable. Una energía no renovable es aquella que se agota y no la podemos reponer. Y es el caso del petróleo. El petróleo, día a día estamos consumiéndolo y tardó millones de años en formarse y no hay fábricas de petróleo, ¿verdad? El petróleo se extrae, se procesa, se distribuye, se consume y emitimos lo que se llama partículas de los gases de efecto invernadero, que son los que están calentando el planeta. Entonces, las energías renovables, que como le mencionaba, El Salvador ha avanzado mucho. ¿Y qué son? El caso de la energía hidráulica, tenemos las presas hidroeléctricas que utilizan el agua para la generación eléctrica. Tenemos el caso de la energía geotérmica, ¿verdad? Que en el caso salvadoreño somos privilegiados. Tenemos 2 centros de producción geográficamente localizados en Ahuachapán y Zulután. Tenemos en la época de la zafra la producción a partir de la combustión del bagazo de la caña, que se inyecta la energía. Tenemos energía solar, ¿verdad? Que se ha, llamémosle, incrementado su producción en los últimos años. Y tenemos también producción utilizando la energía del viento en Metapán. Pero a nosotros como CESTA nos interesa, y pensando en una sociedad en donde todos y todas podamos vivir una vida digna, en el sector domiciliar y específicamente en el área rural. Y en el área rural, el combustible por excelencia principalmente utilizado es la leña. La leña. Y es allí donde nosotros queremos poner el punto. A eso quería llegar, porque muchos a lo mejor se estarían preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver en un contexto de realidad como la que se vive en el país el tema del cual está hablando Ernesto esta mañana? Ahí está, el tema de leña. ¿Cómo de alguna manera podemos extraer de todo ese preámbulo muy interesante que nos ha dado sobre el uso de la energía, de cómo se caracteriza en nuestro medio, particularmente el tema de los recursos naturales, el caso de la leña, por ejemplo? Cuéntenos un poquito y amplíenos. En el caso de la leña, de acuerdo a los datos que se reportan oficialmente, en el sector rural existen aproximadamente, y en base a los datos de la encuesta de hogares del año anterior, 115,000 familias que utilizan predominantemente la leña como combustible para cocinar. 115,000. Nosotros como CESTA ponemos un poco en tela de dudas ese dato. ¿Y por qué? Básicamente, en la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la pregunta que hace la persona que encuesta es: ¿qué combustible utiliza usted predominantemente para cocinar? La respuesta en un país en donde hay un subsidio al gas licuado cae por su peso, porque si yo digo es leña, corro el peligro que me digan usted no necesita subsidio. Eso está en el sentido común de las personas. Eso es un punto. El otro punto es un término que en inglés el significado es la combinación de combustibles. ¿Y eso qué es? Que las familias utilizan el gas licuado predominantemente para aquellos alimentos que requieren poca potencia. Por ejemplo, preparar un café, preparar un huevo, recalentar frijoles. Ahí pueden utilizar el gas licuado. Pero para echar tortillas, cocer frijoles, hacer sopas, hacer
alimentos que requieren una potencia mayor no van a utilizar el gas licuado. A ver, pero esta es una característica mucho más, digamos, identificada en el área rural. O en algunos sectores, digamos, que están densamente menos, urbanísticamente, menos poblados. Sí, nosotros queremos... O sea, hay características que distinguen geográficamente este uso. Exactamente. En el área urbana, los datos que se reportan en la encuesta de hogares no llega al 2%. Área urbana no llega al 2% las familias que utilizan leña predominantemente. Nosotros como Cesta quisiéramos de que en la encuesta de hogares, de ser posible, se introdujera una pregunta adicional que dijera: ¿utiliza leña en algún momento en la preparación de sus alimentos? ¿Por qué? Porque es el dato de 112,000 familias lo consideramos irreal. Irreal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema del uso de leña, aunque es un recurso renovable... O sea, la leña obviamente es un recurso renovable, sí se maneja adecuadamente. Pero en el caso nuestro, en El Salvador, en donde cerca del 80% del territorio está con cultivos inapropiados, llamémosle cultivos de maíz en colinas, en pendientes pronunciadas, entonces el recurso, la renovabilidad, la característica de sustentabilidad no se logra. Por otro lado, una de las principales fuentes de generación de energía eléctrica es la hidroeléctrica aquí en el país. Pero ¿qué es lo que ocurre si la deforestación crece? Si la deforestación crece, los embalses de las presas se asolvan, se llenan de tierra. ¿Y cuál es la radiografía que se tiene con relación a ese tema en el país? Voy a hacer una pausa para que lo hablemos, porque el tema de la deforestación sigue siendo un punto de una agenda que bastante invisibilizada, es decir, como que no se le pone mucha atención solo cuando realmente tenemos los problemas encima. Es decir, que tenemos sequía, que tenemos un problema de calor y decimos dónde están los árboles, ¿no? Y nos preguntamos dónde están los programas de reforestación. Es un tema muy interesante que quisiera hilvanar paralelo al enfoque que usted nos está dando esta mañana sobre el uso de energías renovables, como en este caso muy en particular, identificando aquellos hogares que tienen precisamente la actividad a base del uso de leña. Vamos a la pausa, 7:45. Gracias por estar con nosotros. No nos cambien. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en esta interesante conversación con el ingeniero Carlos Vargas. Él es técnico ambiental del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA. Y estamos hablando sobre el uso de energía renovable. Y nos habíamos quedado, ingeniero, para hablar acerca de, bajo este diagnóstico que usted nos plantea, el tema de la deforestación, cómo el país de alguna manera está hoy en día. Sobre todo porque yo agregaba un valor de comentario antes de irnos a la pausa, de que cuando examinamos una agenda de país, el tema de la reforestación, que es lo contrario, prácticamente nos cuesta encontrar algún programa. A lo mejor no exista, ¿no? Pero el tema de la deforestación viene siendo también un tema de invisibilizar, que se invisibiliza por el hecho de que no se le da la importancia hasta cuando no tenemos los problemas encima, sequías, calores, etcétera, ¿no? Cambio climático, y al hablar de todos esos temas, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo está el país? Muy bien. Tal como usted le dice, es un tema invisibilizado, ¿verdad? Y la pregunta creo que debería de enfocarse en el sentido de la relevancia que se le da al sector rural en el país, ¿verdad? Porque si nosotros vemos un fenómeno, llamémosle vinculado, como es la migración rural-urbana, ¿verdad? Muchas de las veces la gente emigra porque las condiciones de vida en el sector rural no son propicias,
Y para esto le quiero comentar algo, ¿verdad?, que leía. Y en un trabajo que se hizo por el año 2017, se le preguntaba a las personas que qué tan lejos le estaba quedando el acopio de leña en el área rural aquí en el país, cuál era su percepción de la distancia que había que recorrer, si era más que antes, si era similar o si estaba cada vez más cerca el acopio de leña, porque la leña en el campo muchas veces es recolectada y en algunos casos es comprada. Y la respuesta contundente fue que cada día las personas debían ir más lejos para conseguir el recurso a ser utilizado en sus viviendas. En cuanto al tema de reforestación, USAID ya hace algunos años apoyó una investigación sobre qué tanto la regeneración natural arbórea en el país era suficiente para, para la demanda existente en el área. Y el país, la foto, era casi completamente roja. Roja en el sentido que la regeneración natural que tenemos no alcanza para la demanda que se tiene. Ok, vamos a ver. La gran pregunta, dice así un televidente que nos escribe, gracias, de verdad, ahí está nuestro número de WhatsApp para que nos escriba. La gran pregunta, ¿por qué no se cultiva madera para leña para dar paso a que sea un combustible renovable y sostenible? Por ejemplo, la madera de sombra en cafetales, dice, de cafetales. Viendo la segunda frase, y muchas gracias por la participación, las zonas cafetaleras son, llamémosle, privilegiadas en cuanto al recurso leña por lo mismo, porque el propio manejo del cafetal requiere de que haya que trabajar la sombra del café. Entonces las zonas de Aguachapán, llamémosle alguna parte de Chalatenango, Morazán, donde hay café, Usulután, son las que menos sufren por la escasez de leña. El problema, ¿y por qué no se dan este tipo de iniciativas? Habría que ver, ¿verdad? Eso ha sido un problema invisibilizado hasta la fecha. El tema de la dotación o de la facilitación del acceso a la leña por parte de las familias, y no es que no hayan opciones, ¿verdad? No es que no hayan, hay lo que se denominan los bosques energéticos, que son especies maderables de rápido crecimiento como la leucaena, el eucalipto, la teca, pero habría que ver, digamos, de dónde deben emanar esas directrices o esas disposiciones de política para que el recurso pueda ser ofrecido a la población. Aparte de ello, ingeniero, ¿cómo contribuyen las energías renovables a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en el país, que de alguna manera es la preocupación, digamos, mundial que hay que controlar? Correcto. Fíjense que, tal como comentaba, El Salvador, llamémosle a lo largo de su historia, a partir, llamémosle, de las década del 80, que se inició con un proceso como de investigación de energía renovable, llamémosle energía solar, producción de biogás, ¿verdad? Que el biogás es una mezcla de combustibles, la energía hidroeléctrica, que tal como le decía, y aquí hay dos números alrededor de los cuales gira, llamémosle, la producción de energía renovable en El Salvador, y son los siguientes. La capacidad instalada en energía renovable que tiene el país, llámese hidroeléctrica, geotérmica, solar y eólica, es más o menos del 60%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 megawatts instalados en el país, que tenemos en total aproximadamente 3.000 megawatts, aproximadamente, el 60% es capacidad renovable. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si no tuviéramos esa capacidad, las emisiones de gases de efecto invernadero habría que multiplicarlas por 1.6, ¿verdad? O sea, es cierto, la contribución que el país hace al calentamiento global
es mínimo comparado con los países desarrollados, llámese China, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Pero El Salvador puede ser, llamémosle, pionero en el sentido de que nosotros tenemos una capacidad instalada renovable que si se utilizara completamente, el aporte que daríamos al mundo es digno de imitar. ¿Qué beneficios económicos aporta en este caso el uso o nos puede dar ahora con esta nueva visión que se proyecta para el próximo quinquenio de apostarle a la economía, el uso de energía renovable en el país, ingeniero? Si lo vemos en la parte, llamémosle, hidroeléctrica, la generación, habría que hacer un análisis económico, ya que hay ciertos costos que están escondidos. Por ejemplo, los programas de reforestación. En el caso de las represas, si nosotros no hacemos un manejo adecuado de las cuencas, llamémosle, si no se reforestan las cuencas, en la parte alta del EMPA, llámese Chalatenango, si no se maneja adecuadamente, la lluvia lo que hace es una escorrentía que va a ir taponando el embalse. Entonces, la cantidad de energía que vamos a poder producir con las presas hidroeléctricas va reduciendo. Es como que nosotros fuéramos haciendo crecer el fondo del embalse, entonces va a haber menos agua para producir. Entonces lo que necesitamos es que no se venga a la tierra, aparte de perder el recurso tierra, que es valioso, nosotros estamos perdiendo la capacidad de generación. ¿Qué habría que hacer? Esos programas de reforestación que usted sabiamente comenta, debería de imputársele también a la producción. Sabiamente el comentario para preguntarme dónde están, porque muy pocos los veo. Y si los existen, pues que sería bueno que los conociéramos. Sí, ahí no tengo yo una respuesta si hay, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es de que debería de imputarse el costo real de la generación de energía eléctrica al mantenimiento de las cuencas. O sea, eso debe... ¿La renovable nos volvería mucho más cómoda el precio? Exacto, por la renovabilidad del recurso, porque si nosotros nos vamos a cuántos son las inversiones en una situación económica como la que se está viviendo el mundo, y El Salvador no es la excepción, por decirle algo, una inversión en energía eólica, cada megawatt instalado le cuesta aproximadamente $1,5 millones de dólares. Porque la energía es cara en nuestro medio. Es cara aquí. En nuestro país. Y el costo en materia de producción para las empresas es grande. Exactamente. Y el tipo, llamémosle, cómo se factura, ¿verdad? Que es otro tema. ¿Cuáles son los principales desafíos para el país en esta materia? Ya para ir concluyendo, lamentablemente se nos fue el tiempo. Uno es tenerlos a ustedes de aliados. A los medios de comunicación, ¿verdad? Porque si la población no está informada, no toma conciencia de lo que significa el tema energético. Dos, es dotar a las familias. El Salvador es firmante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con Naciones Unidas. Y ahí hay compromisos claves de dotar a las familias, a todas las familias, de sistemas modernos, asequibles de combustión. ¿Eso qué significa? Que no debería de haber ya para el 2030, que es la fecha límite, familias que sigan utilizando leña como combustible, por todo lo que hemos hablado, aparte del impacto en la salud, del impacto en la desigualdad en las tareas domésticas, etc. Otro elemento es la reforestación. ¿Verdad? O sea, eso es como la clave en el país, de que se pueda dotar a la familia del área rural del programas de reforestación. Interesante, muy buena reflexión con la que cerramos este ciclo de conversación. Me ha dado mucho gusto conocerlo, ingeniero Carlos Vargas. Espero más adelante poder seguir teniendo temáticas y colocando, como usted dice, temáticas importantes para que el salvadoreño sepa de la importancia que tiene estos temas que ustedes tienen en su portafolio. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Realmente para nosotros es importante el contar
con este tipo de apoyo. Gracias. Aprovecho como siempre para invitarlos a que no se pierda Pulso Ciudadano esta noche con Julio Valdivieso. Esta noche tendrá como invitado a Eugenio Chica, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y hablar sobre temas importantes de país. Por cierto, la Asamblea Legislativa se fue de vacaciones, no hay elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Está el tema de Venezuela también, que entendería yo van a ser tratados esta noche con Julio Valdivieso, 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. No se pierda Pulso Ciudadano. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.